queremos hoy tocar esta última parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 40 en adelante. Y es los dos deudores. Déjeme leer para usted. Si usted tiene la aplicación de la iglesia, tiene un dispositivo con Android, usted puede descargar la aplicación de la iglesia, CASL Ministerio, y en esa aplicación CASL Ministerio usted la instala en su teléfono con Android, y ahí usted tiene todos los bosquejos más algunas otras cosas que tenemos para ayuda y soporte de la congregación y de quien lo quiera. Ahí hay un acceso para que usted pueda entrar a la página de YouTube donde están todas estas predicaciones y otras más que hemos predicado a lo largo de tantos años. También hay un link para que usted entre a una biblioteca virtual donde tenemos cualquier cantidad de libros, comentarios bíblicos, diccionarios, libros de diversos temas y títulos, para que usted pueda leerlos online y pueda consultarlos, y una serie de cosas más, incluyendo una opción por medio de la cual usted puede escribirnos su petición de oración, y créame que nosotros le estaremos incluyendo en nuestras cadenas de oración que se dan todos los días, exceptuando miércoles que tenemos el estudio bíblico, lunes, martes, jueves y viernes. Tenemos una cadena de intercesión que dirigen nuestros amados del Ministerio de Intercesión. Ahí está mi hermana Isi, mi hermano José Rayo, mi hermana Nicole, más todos los que se juntan a orar esa noche. Así que si usted nos escribe con su petición de oración, más que anuentes estaremos a poner esa petición de oración para usted y para que el Señor desde el cielo responda. Y también si usted lo que tiene es un dispositivo con iOS, pues entonces tendría que descargar la aplicación de YouVersion, que es una aplicación de la Biblia. Esta aplicación tiene la opción de que usted puede ir a eventos, y en eventos usted pone el nombre de la iglesia, Centro de Adoración Sin Límites, y le aparece el link que le lleva a este bosquejo. Lo que tiene que hacer ahí sí, por no ser una aplicación nativa de la congregación, ahí sí tiene que guardar. En la aplicación con Android no, pero ahí también usted puede tener este bosquejo. Para los que tengan un dispositivo con iOS, yo quiero pedirles disculpas, algo no anda funcionando bien con la aplicación de YouVersion, y entonces como que las imágenes están invertidas, no están al principio sino al final de los textos, pero no se preocupe, está todo el material, así que yo le voy a ir indicando cómo vamos. Pues bien, entramos a la palabra. Lucas capítulo 7, versos 40 al 43 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. El Señor no tenía ningún problema con caminar con la gente más pecadora, y este era uno de los grandes reproches que los fariseos le hacían al Señor Jesucristo. ¿Por qué Simón convidó al Señor a su mesa?
Bueno, era la costumbre. Creo que hoy en nuestras iglesias cristianas tenemos la misma costumbre. Invitamos a alguien a predicar, es un predicador itinerante, no es el pastor o los predicadores habituales de la congregación, y al final el culto, pues al finalizar el culto, pues le llevamos a comer a algún lado y compartimos con la persona. Era una costumbre habitual en Israel que el predicador que llegaba a la sinagoga y era invitado a compartir, fuera invitado por alguien a comer. Así que esto no era una cultura distinta, no era algo que se salía de la norma, todo lo contrario, era algo normal invitar a aquel predicador itinerante a comer en la casa de algún principal. Aparte de eso, es muy posible, porque la parábola esta es dada en un momento en que el Señor Jesús todavía gozaba de algún beneficio en cuanto a la credibilidad de aquellos líderes religiosos de la época. Todavía no estaba en tanta complicación o en tanta pugna con ellos. Ahora, aquella reunión tenía algunos aspectos importantes, y esta parábola tiene algunos aspectos importantes que quiero hacerle ver. Uno, aquella reunión al finalizar un día de sábado, un día en la sinagoga, aquella reunión en la casa para invitar al predicador itinerante era solo de hombres, era normalmente entre fariseos. Si el Señor lo invita a Simón, que era un fariseo, lo más normal también es entender que todos los demás que estaban allí eran fariseos, por lo tanto eran hombres. Aparte de eso, es algo importante esto, entender que si Simón era fariseo, todos los demás convidados eran fariseos, lo cual me dice a mí que eran hombres que guardaban una estricta ley de limpieza, de consagración y de santidad con respecto a las ordenanzas que estaban escritas. Así que usted puede entender que todos los hombres que estaban allí en aquella reunión con el Señor tenían ese prestigio, se cuidaban mucho de no tocar cosas inmundas, se cuidaban mucho de observar aquellas leyes de consagración que se exigían en la antigüedad. El acto de ungir, lo que hizo esta mujer, tampoco era algo no normal. Amén. Algunos detalles de lo que sucedió sí lo hacen no normal, pero esto era algo normal, común en la cultura de los judíos. Se le ungía los pies a los reyes, a los profetas, se le ungía los pies a los invitados que venían a la casa, a los sacerdotes, inclusive en el seno familiar, en el ámbito de la familia. Era común que la esposa le ungiera los pies a su esposo, y era común que las hijas ungieran los pies de su padre. Yo me imagino lo que deben estar pensando algunos papás en casa en este momento, aunque no estamos aquí en la congregación, pero desde aquí alcanza mi discernimiento, gloria al Señor. Amén. Ahora, ¿dónde aquella cultura de ungir los pies dejó de ser normal? Bueno, justo cuando aquello no fue en el ámbito privado de la familia o en el ámbito privado de un rito entre algún tipo de persona. Se volvió no común cuando aquella mujer llevó este rito a un ámbito o a un nivel público, porque este tipo de cosas no se hacían públicas, y ahora vamos a entender un poco más adelante de qué estoy hablando. Lo otro que quiero hacerle notar es que en esta parábola 500 denarios era el pago correspondiente al jornal de un trabajador por un tiempo de más o menos 15 meses. O sea, estamos hablando de año y 3 meses más o menos. Era muchísimo el dinero que se le perdonaba a uno, y muy relativamente poco el dinero que se le perdonaba a otro. Mientras a uno se le perdonaba una deuda de año y 3 meses, a otro se le estaba perdonando más o menos la deuda de 1 mes y medio, 1 mes y 20 días. Pues bien, yo quiero entrar ahora sí al contexto de esta parábola. El Señor es invitado a comer a la casa de Simón. Durante este festín, usted lo conoce, una mujer que es calificada de pecadora entra en el lugar
rompe un frasco de alabastro que era un perfume finísimo. Las mujeres trabajaban mucho y guardaban el dinero para comprar aquel perfume que usarían el día de su boda. Era un perfume muy caro. Venía en un frasco que no se podía abrir de tal manera que se pudiera gastar aquel perfume porcionadamente, sino que había que quebrarlo y hacer uso completo de aquel perfume. Aparte de eso, como les decía ahora y usted conoce, la mujer, dice la Biblia, que empezó a llorar a los pies del Señor mientras perfumaba sus pies. Y dice la palabra que llorando secaba con su cabello las lágrimas que derramaba. Esta extraña situación despertó los malos pensamientos y el recelo religioso del anfitrión en cuanto a la verdadera identidad de su invitado. Porque si se decía ser profeta, y usted lo puede leer en la historia, él decía, si este fuera profeta, sabría la mujer que le está tocando. Así que despertó el celo, despertó el pensamiento, los malos pensamientos y el recelo religioso sobre la verdadera identidad de Jesús en aquella casa. Ahora, el Señor, consciente de lo que está pasando por la mente de Simón y posiblemente de los demás invitados que habían en el lugar, aprovecha para contar esta historia de los dos deudores. Y aunque parezca algo temprano para esto, yo quiero entregarle a usted la primera verdad espiritual de esta mañana. Y es que por medio de esta breve ilustración se justifica la actitud de la mujer, mientras que se condena públicamente la del propio anfitrión. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Consciente el Señor de lo que Simón y los demás invitados posiblemente están pensando, el Señor empieza a desenmarañar una historia. Sin embargo, yo quiero que usted entienda algunos conceptos que se dieron aquí por parte de esta mujer. Uno, dice que besaba sus pies. Es el símbolo más representativo de reverencia en la cultura judía. Es representación de un amor profundo. Pero cuando alguien besaba los pies de cualquier otra persona, esto significaba humildad y profundo agradecimiento. Cuando alguien era llevado a juicio por un asesinato y el escriba que defendía al acusado lograba absolverle de su condena, de su acuse, amén, de los ¿qué podríamos decir? Bueno, de lo que se le condenaba. Cuando lograba salir libre de esto, de esta condena, de esta acusación, era muy común que el acusado se inclinara y besara los pies del escriba que le había defendido. De alguna manera, este hombre o mujer eran conscientes de que les habían librado la vida de algo muy dramático. Dos, las lágrimas formaban la segunda parte de este cuadro impresionante que está sucediendo con esta mujer en esa casa. Cuando la mujer ve que sus lágrimas mojan los pies del maestro, hace de su cabello una improvisada toalla o paño para secarlos. El detalle es que en aquel tiempo en que estamos leyendo esto, soltarse el cabello. Oiga esto. Soltarse el cabello en público tenía una clara connotación erótica o sexual. Así que usted puede imaginarse lo que estaba representando para los otros este cuadro. Se dice que en la cultura hebrea las mujeres que hacían esto en público de soltarse el cabello podían llegar a recibir hasta 40 latigazos por haberlo hecho, y aparte de eso era muy posible que fuera motivo de divorcio. Entonces imagínese el cuadro: una mujer entra, se tira los pies, derrama un perfume carísimo sobre el maestro, llora, se suelta el cabello, empieza a secar las lágrimas. Así que, consciente de esto, Simón empieza a dudar de aquel extraño rabino y de que fuese un verdadero profeta. Sus pensamientos le llevan hasta la indignación. Aquella mujer impura, escuche esto, no solo había irrumpido en su casa, sino que ella había deshonrado su casa, había contaminado la pureza de una reunión de fariseos que no podían juntarse.
con pecadores. Escuche esto, mi amado y mi amada del Señor. Esto es importantísimo. Mientras tanto, aquellos hombres veían tediosos lo que estaba pasando. Aquella mujer estaba logrando irrumpir en la limpieza de los fariseos. Amén. Oiga, mi amado, mi amada en el Señor, por culpa de ese Jesús que no había hecho caso de distinguir la clase de pecadora que le estaba tocando, todos aquellos hombres santos habían perdido su santidad y aquella reunión se había visto empañada por lo que esta mujer había hecho y por lo que Jesús había permitido. Ahora déjeme llevarle a la aplicación de esta parábola, por favor. Aunque el texto no explica la razón del profundo llanto de aquella mujer, es más fácil identificar las causas. No eran lágrimas de arrepentimiento, no, más bien eran las lágrimas de alegría de alguien que había experimentado una conversión personal, de alguien que ahora era consciente del perdón divino otorgado. Bendito sea el Señor. Aquella mujer se tira a los pies del que ella sabía había perdonado sus pecados. Ese sentimiento de perdón fue tal que pudo más que todo. Sin temor se adentró en un banquete privado y reservado exclusivamente para hombres de alta jerarquía religiosa, y con su perfume carísimo ungió los pies del maestro mientras los lavaba con sus lágrimas y los secaba con su cabello. Mientras tanto, al otro lado de la escena cavilaban los fariseos. Si realmente era profeta, debería de saber quién le tocaba y debería de haber protegido la pureza de los varones fariseos justos que estaban en aquella reunión. Debió haberle prohibido todos los gestos a aquella mujer. Posiblemente aquella invitación había dejado muy en claro algo que los fariseos ya estaban de alguna manera pensando, y es que aquella pecadora había dejado en ridículo al supuesto profeta y al supuesto nuevo maestro de Israel. Y ahora sí, mi amado y mi amada en el Señor, entramos por favor a el peligro que está comprendido en esta parábola. Una breve narración que aparentemente no tiene nada que ver con lo sucedido, corta el hielo del momento. El Señor le pregunta a Simón en medio de aquella situación: Simón, quiero contarte una historia. Y todos los que estaban en el lugar pusieron atención. El Señor empieza a decirle a Simón: Simón, quiero contarte una historia. Un hombre tenía dos deudores, uno debía 500 denarios, el otro 50, y este decidió perdonar a ambos. Dime, ¿a cuál de los dos o cuál de los dos ama más? Simón se vio obligado a responder, lógicamente, al que se le fue perdonado más. Para los judíos, la deuda económica tenía un concepto muy pesado, pero también para ellos era sorprendente que alguien pudiera cancelar o perdonar la deuda de sus deudores. Así que esta parábola cautivó la atención de Simón y de los que estaban allí. Lo que Simón no entendió es que esta parábola le iba a llevar a contestar algo que inmediatamente iba a ser usado por el Señor para pasar de una historia que era fantasía a la verdadera realidad. Y ante esto yo quiero darle por favor una verdad espiritual más, la segunda verdad espiritual de esta mañana. La actitud de aquella mujer manifestaba claramente el amor que había en su corazón para quien la había perdonado de todos sus pecados. Y ese amor es mucho más importante ante Dios que todos los ritos de pureza que hagamos. Y este es el peligro señalado en esta parábola. Cuando el amor por el que nos perdonó terminó basándose en puros y meros formalismos de una religiosidad que ya no nos mueve a hacer algún sacrificio de amor, aunque ese sacrificio satisfaga nuestro propio ego como el de los demás fariseos. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. La contraposición de aquellos dos ejemplos llevó a Simón y a aquella mujer a enfrentarse en una realidad. Mientras
Simón era un fariseo que estaba lleno de orgullo porque era un hombre que había alcanzado un nivel de pureza y de santidad. Aquella mujer simplemente se tiró a los pies del maestro a agradecer por el perdón que se le había otorgado, a agradecer por la misericordia recibida. Y es allí, amados del Señor, cuando entramos en el peligro de esta palabra. Cuando nuestras actitudes ya no son de amor, cuando ya no está impregnado lo que hacemos para el Señor, cuando no está impregnado de un corazón que está claramente enamorado de aquel que le perdonó sus pecados, cuando ya no estamos haciendo ningún tipo de sacrificio por el amor recibido, sino que ahora solamente estamos envueltos en nuestro propio ego de la santidad adquirida, de los logros alcanzados en el Señor. Entonces nos ponemos en dos posiciones muy distintas, porque mientras deberíamos de estar como aquella mujer a sus pies, más bien estamos sentados en la silla juzgando al pecador, aunque tenga más actos de amor que nosotros mismos. Amado y amada en el Señor, permitamos que nuestro corazón sea renovado en una nueva verdad espiritual, y es esta: por medio de esta parábola Jesús le ofreció a Simón la posibilidad de que reconsiderara el comportamiento de la mujer. El maestro de los maestros pretende que su hospedado quite sus ojos de lo que le separa de la pecadora y los ponga en todo aquello que los hace semejantes, y eso que los vinculaba a ambos era que son deudores perdonados. Amado y amada en el Señor, a veces se nos olvida que seguimos siendo deudores perdonados, hijos, hijas por la gracia del Señor, que somos amados y amadas por su gran amor eterno. Pero a veces se nos olvida esto y perdemos de vista que seguimos siendo semejantes a cualquiera que está tirado a los pies del Señor, recién convertido, o que está tratando de llegar a los pies del Señor, y se nos olvida que tenemos cosas muy semejantes con ellos, que al igual que ellos nosotros también somos deudores perdonados, que no podemos sentir que nosotros somos solamente a los que se les perdonaron los 50 denarios, porque quizá a nosotros también se nos perdonaron los 500. Escuche esto. Y es que hoy se nos ha olvidado que seguimos siendo deudores perdonados. Hemos dejado de tener y demostrar las muestras propias de almas agradecidas, enamoradas y necesitadas de Dios, mi amado y mi amada en el Señor. Esto es importante. Hemos dejado de entender estas cosas. Que somos gente perdonada, que somos gente endeudada, pero que vinimos al Señor y Él perdonó nuestras faltas, perdonó nuestras deudas. Esta es una historia que nos lleva a la elección. Esta es una historia, oiga esto, la elección ahora es del fariseo, pero en este momento también ahora es de nosotros. Somos nosotros quienes debemos decidir entre los ritos religiosos de pureza que nos han alejado tanto de su gracia, o aceptar otra vez su perdón, aunque con ello tengamos que superar todo lo que hemos construido religiosamente con nuestro esfuerzo. No hay más alternativa. La parábola nos obliga a elegir. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. Es que a veces entramos sin querer en el juego del fariseo religioso y nos sentimos por encima de él, nos sentimos mejor que cualquiera, sentimos que a nosotros ya no se nos perdona tanto, como que no nos damos cuenta que todos los días estamos siendo perdonados de algo, como que nos damos cuenta que todos los días se extiende su gracia a nosotros, que el título de hijos, que el título de iglesia es solamente un favor, un milagro que se renueva de día en día. Nuevas son sus misericordias cada mañana, y en sus misericordias estamos siendo sus hijos y su iglesia. Pero eso no quiere decir, mi amado y mi amada en el Señor, que no tengamos que cuidarnos de caer en el peligro de volvernos religiosos que hicieron de su comunión con el Señor un simple rito de pureza y de santidad, pero que esa pureza y limpieza y santidad ahora nos aleja de todos los demás que claman por encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Escuche esto, por favor. Ahora nuestras oraciones no son actos de amor, sino nuestro esfuerzo de purificación.
Nuestra lectura de las Escrituras ya no es para encontrarlo a Él, sino para tener una nueva doctrina poderosa que mostrarle a los demás. Ahora le hablamos a los perdidos porque es la semana de ese programa anual de evangelismo de la congregación que tanto nos cansa, pero es vacío, pues ya no sentimos pasión por hablar del Señor Jesús. Hay tantas cosas que se están haciendo hoy en la iglesia del Señor que están vacías. Nuestras oraciones están más cargadas de la búsqueda de una santidad que de la necesidad de hablar con Él. Nuestra búsqueda en la palabra no está allí para encontrarlo a Él y para conocerlo, sino para saber más y enseñar más. Hay tantas cosas que nos pusieron sentados en la misma silla en que estaba sentado Simón, y hay tantas cosas en la iglesia que nos han sacado de estar a los pies del Señor, ungiéndole con el perfume de nuestra adoración y lavando sus pies con nuestras lágrimas mientras le adoramos. Perdóneme por lo que voy a decir en este momento. Sé que dolerá y sé que me dolerá a mí también, o ya me dolió, créame. Sencillamente nuestra fe se ha vuelto vacía de amor. Pero seguimos demostrando mucho porque somos los modernos fariseos. Tenemos una religiosa santidad que ya no ama a Dios, una religiosa búsqueda que ya no alcanza a Dios, una religiosa adoración que ya no derrama lágrimas y se expresa hasta llevarnos a perder la compostura. Nuestro sacrificio de amor y agradecimiento ya no están, y solo dizque aparecen cuando alguien nos ve y nos puede recompensar. Mi amado y mi amada en el Señor, deberíamos de vivir todos los días de nuestra vida en la actitud de la mujer que irrumpió en la sala de Simón y se tiró a los pies del maestro. Nuestra adoración debería de seguir derramando lágrimas. Oiga esto, por favor, mi amado y mi amada en el Señor. Nuestra fe debería estar más basada en amor. Nuestra fe debería de estar cargada y demostrando el amor que sentimos por nuestro Dios. Deberíamos de ser personas que vivimos guardadas para Dios, porque el que ama se guarda para quien ama. Deberíamos de ser las personas, escuche esto, que perdemos la compostura cuando se trata del Señor. No importa dónde haya que entrar, no importa lo que haya que hacer, lo importante es adorarlo con todo el corazón. Pero quizás es que nos hemos vuelto los modernos fariseos de esta época. Y esto que le voy a decir a continuación es aún más duro, pero es una realidad y una verdad espiritual. ¿Por qué exigimos tanto a los demás y tampoco a nosotros mismos? Porque ya no vivimos amándolo a Él, sino construyendo nuestra propia religión cargada de prejuicios y dudas hacia los demás. Es solo evidencia de nuestro mal proceder cuando vemos la paja del otro y no la viga de nuestro propio ojo. Mi amado y mi amada en el Señor, podemos saber que estamos sentados en la silla de Simón juzgando al maestro y a la pecadora, cuando simplemente, escuche esto por favor, ya no exigimos demasiado de los demás, pero ya nos exigimos lo mismo a nosotros mismos. Estamos viendo la viga del ojo de la paja del ojo del otro, pero no la viga del nuestro. Entonces podemos darnos cuenta que nos hemos sentado en la silla donde se sentó Simón el fariseo, en lugar de estar allí mismo tirados a los pies del maestro, dándole gracias porque su amor nos cubre cada día, porque su amor es infinito con nosotros siempre, porque su perdón ha estado con nosotros cada día, porque todos los días necesitamos de su perdón. Pero se nos volvió más fácil criticar a otros que empezar a ver hacia adentro. Se nos volvió más fácil, escuche esto, exigirle a otros mucho, pero no exigirnos a nosotros mismos. Predicar de la oración cuando no oramos, predicar de la santidad cuando no estamos en santidad, predicar de amarnos y de perdón cuando no amamos y no perdonamos, etcétera, etcétera. Entonces es cuando nos damos cuenta de que nos sentamos en la silla de Simón, pero ya no estamos tirados a los pies del maestro como lo hizo aquella mujer. Creo que llegó el tiempo, mi amado y mi amada del Señor, de que la iglesia recuerde que también tiene una posición en su presencia. Estamos a sus pies. Sí, se nos dio una posición de gobierno con respecto al mundo, pero en cuanto a la iglesia de Jesucristo, en comunión con su Señor, con su amado, nuestro lugar es a sus pies, besándolo, perfumándolo, llorando a sus pies. Amado, amada en el Señor, ¿cuánto hace que no lloras en su presencia? ¿Cuánto
¿Cuánto hace que adorarlo no te toca? ¿Cuánto hace que llenar tu vida en oración no es el simple hecho, no es la simple motivación de estar con Él, escuchar su voz, sentir su presencia? ¿Cuánto hace que escudriñar la palabra no es simplemente la necesidad en tu vida de saber más de Él? Es más, ¿cuánto hace que no escudriñas la palabra del Señor? No podemos volvernos inquisidores de quienes no piensan o actúan como nosotros. Ese proceder solo nos lleva a perder el gozo del banquete del Espíritu Santo y la felicidad del reino de Dios. Mi amado, mi amada del Señor, ¿sabes cuánta gente se volvió un sistema de juicio en las congregaciones? ¿Sabes cuántas personas en las congregaciones se volvieron un organismo de investigación? ¿Sabes cuántas personas en la congregación hoy están tristes, resentidas, recelosas porque personas no están cumpliendo con los requisitos que ellos y ellas piensan que deben de cumplir? Y estas personas se han vuelto amargadas, han perdido el gozo de su salvación, han perdido la alegría, han perdido la frescura, han perdido, mi amado y mi amada en el Señor, eso que nos llena del Espíritu Santo y que nos motiva. Hemos perdido tantas cosas como iglesia de Jesucristo porque hemos sido capaces de levantarnos de la condición de adoración y sentarnos en la silla del fariseo que lo juzga todo. Hemos caído en el error de juzgar al pecador arrepentido, como quizá también hemos caído en el error de juzgar al Dios que acepta la adoración de ese pecador arrepentido. Escucha esto, mi amado y mi amada en el Señor, mi amigo y amiga. Ese proceder solo nos lleva a perder el gozo del banquete que el Espíritu Santo sirve cada día. Dejemos que quienes necesiten, escucha esto por favor, necesitamos volver a derramar perfume de sinceridad y amor. Necesitamos volver a quebrar nuestro frasco de perfume en sus pies. Haber quebrado el frasco de perfume a sus pies no es el actuar de un día, no es el actuar de un tiempo cuando nos convertimos. Quebrar el perfume de nuestro cuerpo, quebrar el perfume de nuestro espíritu, quebrar el perfume de nuestra adoración, quebrar el perfume de nuestra intimidad con Él. Es algo que debe de suceder todos los días en nuestra vida. Es algo que debe de suceder siempre en nuestros corazones. Mi amado y mi amada del Señor, escúcheme por favor. Dejemos que quienes necesiten se arrodillen ante el Maestro y que sea Él quien decida si los aleja o los acerca. Nos hemos vuelto personas que, como dijo el Señor, ni entran ni dejan entrar. Ya no tenemos nuestras actitudes de amor, estamos más para juzgar. Ya no tenemos nuestras actitudes de pasión por el Señor, estamos ahí más para condenar. Ya no tenemos nuestras actitudes de servicio para el Señor, solo estamos sirviendo para poder señalar a los que no sirven a nuestro lado. Mi amado, escuche esto y puede hacer que suene duro, pero somos como quienes querían impedir a otros predicar, como quienes querían alejar a los niños del Maestro y como quienes callaban al ciego que gritaba por misericordia: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nos hemos vuelto personas que apagan la voz de la fe. Nos hemos vuelto personas que apagan la voz de la misericordia. Nos hemos vuelto las personas que apagan la voz de la gracia. Nos volvimos las personas que le ponen cargas a todo. Nos volvimos las personas que hacen de nuestro propio juicio una nueva tradición y una nueva doctrina. Y se nos olvidó, mi amado y mi amada del Señor, que a todos se nos ha perdonado la misma deuda. Escuche esto, mi amado, no sé usted, pero yo prefiero estar entre los que se les perdonó 500 que entre los que a los que parece que solo se les perdonó 50. No sé usted, pero yo prefiero estar a los pies del Señor llorando, agradecido porque me perdonó los pecados, que estar sentado en la silla de Simón, que se siente lleno en su ego, que siente que no necesita justificarlo mucho porque es un hombre limpio, un hombre santo, un hombre que ya lo alcanzó todo. Mi amado, mi amada en el Señor, escuche esto. El Señor siempre estuvo rodeado también de personas que sentían que tenían que apartar a algunos. ¿Se acuerda? Se le iban a acercar los niños y alguien quiso correrlos. ¿Se acuerda? Aquel ciego gritaba y la gente que iba con el Señor lo callaba diciéndole: no molestes al Maestro.
Mientras el Señor quería que aquellos niños se acercaran a Él, y mientras el Señor se acercó a aquel ciego que gritaba por misericordia, siempre hay gente que quiere acallar la voz de la gracia, siempre hay gente que quiere acallar la voz de la misericordia, siempre hay gente que siente que hay algo que pagar por alcanzar. Simón sintió que si Jesús hubiera sido profeta, sabría que la mujer que le tocaba era pecadora. Jesús sabía que quien le estaba tocando estaba agradecida porque había sido perdonado de todos sus pecados. Mi amado y mi amada en el Señor, hemos pasado del amor al juicio, hemos pasado del agradecimiento por la misericordia, hemos pasado a vivir una vida que ya no es placentera en Cristo, porque estamos tan llenos de ritos y queremos imponérselos a tanta gente que no nos hemos dado cuenta que a nosotros también se nos secó la fuente del amor, que a nosotros también se nos secó la fuente de la ilusión, que a nosotros también se nos secó la fuente de sentir agrado por lo que hacemos para el Señor, de sentir esa complacencia por servirle al que amamos, de sentir esa gratitud porque todos los días seguimos siendo perdonados. Somos hijos, tenemos autoridad, tenemos la genética de Dios como hemos estudiado los miércoles, pero no podemos perder de vista que también fuimos perdonados, que también fuimos ese ciego, que también fuimos esa mujer perdida, que también fuimos ese cobrador de impuestos, que también fuimos ese ciego que gritaba en la calle, que también fuimos ese paralítico que no recibía su milagro en el estanque, que también fuimos convidados a una fiesta que al principio no había sido preparada para nosotros, que entramos en la categoría y en la lista de los cojos, de los mancos, de los ciegos que fueron juntados en la calle y convidados a la cena que había sido preparada. Mi amado y mi amada en el Señor, nosotros no podemos olvidar que como iglesia hay una posición. Lo cantamos en las adoraciones, lo cantamos en las iglesias cuando decimos que queramos estar junto a sus pies, que no hay lugar más alto que estar a sus pies, pero cuando nos levantamos de esa adoración, en realidad estamos más sentados en la silla de Simón que a los pies del Maestro, como esta mujer con su perfume. Mi amado, mi amada en el Señor, voy a ir terminando. Esta es la conclusión. Esta parábola nos obliga a escoger: o nos permitimos el lujo de seguir sentados en el orgullo, la hipocresía, la apariencia y falta de amor del fariseo arrogante, o nos tiramos de una vez por todas a los pies del Maestro, reconociendo generosamente que tenemos muchos motivos por los cuales estar agradecidos. Esta parábola, esta última parábola que estudiaremos, que es la última parábola, esta es la parábola 32 que estudiamos del Señor. Esta última parábola nos obliga a escoger en dónde nos vamos a sentar. Nos vamos a dar el lujo de sentarnos en el orgullo, en la hipocresía, en la apariencia y en la falta de amor, como lo hizo Simón el fariseo. Una santidad aparente, una limpieza aparente, una consagración aparente, una vida aparente de justicia, pero alejada de todo amor y propósito en Dios. Una vida que solo le llevó a juzgarlo todo, una vida que solo le llevó a arremeter contra todo, una vida que solo le llevó a sentirse mejor que los demás, una vida que solamente le llevó a vivir apartado de cualquier cosa que le llenara de inmundicia, mientras el Señor caminaba en medio de todos aquellos pecadores. O nos vamos a tirar a los pies del Señor y viviremos cada día reconociendo generosamente que Él nos ama y que por su amor y su gracia somos lo que somos. Mi amado, mi amada en el Señor, ¿qué posición vamos a escoger? Vamos a seguir siendo los que aparentan mucho amor pero ya no sienten pasión por Dios. Vamos a seguir siendo los que sirven al Señor pero sin pasión, solo con compromiso. Vamos a seguir siendo esas personas que ya no testifican de Cristo, a no ser porque es un programa, porque ya no sentimos pasión por hablar de Él, porque ya nada nos mueve. O nos vamos a tirar una vez más a los pies del Señor y reconocer que necesitamos todos los días ser lavados, ser limpiados, derramar perfume a sus pies, derramar lágrimas a sus pies. Mi amado, mi amada en el Señor, en la posición farisaica están todos los que alegremente dan por resuelta su situación espiritual, se consideran en regla y miran con desprecio a los demás. En esa silla del fariseo Simón se sientan todos los que piensan y todas las que piensan que su situación espiritual ya está totalmente resuelta, que todo está en regla.
y que puedo darme el lujo de despreciar a cualquiera que no vea como yo veo, cosa que solo demuestra que no estoy en regla, ni mi situación espiritual está resuelta, porque solo puedo ver con desprecio a los que no piensan como yo. Mientras el Señor vio con misericordia al pecador, mientras el Señor vio con misericordia al religioso que en la noche oscura se le acercó para hablar con él por miedo a los otros, mientras el Señor vio con misericordia al endemoniado y al enfermo, el fariseo se sienta en su silla a juzgar la labor, a juzgar el actuar, a juzgar al pecador, a juzgar a la pecadora, a juzgar todo lo que se pueda juzgar. Oye esto, en la condición de la mujer, la lista no es nada prometedora. Está el publicano, la samaritana, el endemoniado gadareno, María Magdalena y tantas otras historias, testimonios, biografías de hombres y mujeres que se tiraron a los pies del maestro y aparentemente no eran gran cosa, pero se convirtieron en grandes hombres y mujeres de Dios porque no olvidaron de dónde fueron rescatados y rescatadas. Mi amado y mi amada en el Señor, esta historia de los dos deudores te obliga a escoger y me obliga a escoger. Nos sentimos entre los que solo se les perdonó la módica suma de 50 denarios, o vivimos agradecidos porque sabemos que no alcanza una vida para pagar la deuda. Y conste, no estoy diciendo que el Señor nos cobra, porque si el Señor te cobrara y me cobrara y tuviéramos que pagarle, entramos en obras. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. No es que el Señor nos está cobrando la salvación, es que vivimos agradecidos por el perdón recibido, es que vivimos agradecidos por su amor recibido, es que vivimos agradecidos porque su bondad está siempre con nosotros, es que sabemos reconocer que nuestro Dios misericordiosamente nos vio tirados a sus pies y nos recibió. O decidiremos sentarnos en donde hemos estado sentados, sintiendo que nuestra oración nos hace superior a los que no oran, sintiendo que nuestra lectura de la palabra y lo que sabemos de la Escritura nos pone por encima de los que conocen menos, sintiendo que el servirle al Señor y el haber hecho tantas cosas en una congregación o en la iglesia de Jesucristo nos hace mejores. Hace algunos años alguien me dijo: hermano, usted hace tanto para el Señor que usted ya tiene el cielo ganado. Y creo que brotó de mi corazón y de mis labios algo que fue del Espíritu y que lo he atesorado conmigo porque se volvió una verdad espiritual para mí. Le respondí: usted está equivocado. El cielo no se gana por lo que se hace, se gana por lo que se es. No es lo que hemos hecho lo que nos hace ser gente importante. Es lo que se es en su presencia. En su presencia tenemos que ser esa mujer que perfuma sus pies todos los días, que lava con sus lágrimas los pies del Maestro, que reconoce su grandeza y que enjuga las lágrimas de los pies con su cabello. No importa lo que otros piensen, no importa si los otros nos ven con desprecio, no importa si los otros nos ven con desagrado, porque nuestra manifestación de amor sobrepasa su religiosidad. No importa si los otros nos censuran, porque nuestra expresión de amor va más allá de lo que otros pueden entender. No te preocupes, tal vez tu expresión de amor no está siendo bien valorada y bien recibida porque solamente está siendo vista por el ojo de Simón el fariseo. Pero sí tenemos que preocuparnos cuando nosotros seamos ese ojo que juzga las expresiones de amor de los otros, creyendo que están mal, que están no cuerdos, que están locos, que han perdido la compostura de lo que debería de ser lo honesto y lo puro y lo santo dentro de la iglesia del Señor. Ojalá el Señor, y con esto termino, mi amado y mi amada en el Señor, ojalá el Señor nos halle teniendo estas manifestaciones de irrumpir y de no preocuparnos por lo que otros digan, simplemente manifestar el amor de nuestro Dios, simplemente vivir agradecidos porque su amor hizo cosas impresionantes para nosotros. Ojalá el amor de Dios y la gratitud por lo que Él ha hecho se desborde de nuestros corazones y nos llene y llene el lugar de la fragancia de nuestra adoración y llene el lugar de la fragancia de nuestra gratitud y llene el lugar de la fragancia de nuestra verdadera necesidad de intimar con el Maestro. Ojalá que seamos este tipo de personas
que sabe que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Y que nos tiremos a sus pies, sí, de ahí saldremos a servirle, y posiblemente su palabra hará cosas maravillosas y su presencia hará cosas gloriosas. Eso es otra etapa. Pero tú y yo, como iglesia de Jesucristo, no olvidamos que somos deudores y no olvidamos que se nos perdonó mucho, y por eso debemos amarlo mucho. Mi amado, mi amada en el Señor, estamos a sus pies y debemos mantenernos a sus pies. Yo quiero invitarle a que usted esta tarde ya haga un momento, un tiempo de verdad, de genuina comunión con el Señor. Y que usted revise y yo revisemos, usted y yo revisemos en qué lugar estamos. A los pies de la mujer, a los pies del maestro como aquella mujer, o sentados en la silla de Simón juzgando lo que está pasando, no dándonos cuenta de que en nuestra pureza, en nuestra santidad, en nuestra altura, en nuestro roce con los más importantes, ya no se logra divisar el amor, la pasión, la entrega, el sacrificio, el anhelo, el deseo por nuestro Dios, por su presencia. Que ya no somos tan frescos como antes, que ya no cualquier cosa nos mueve a adorar, que ya no cualquier cosa hace brotar las lágrimas de nuestros ojos, que ya no cualquier cosa nos lleva a sacrificarlo todo por Él, que nuestro sacrificio ahora se basa más en quién me ve. ¿Quién me ve? Mientras el fariseo estaba sentado viendo lo que pasaba, a esta mujer no le importó quién la veía. Mientras el fariseo estaba parado frente al templo dando gracias por quien era, al publicano no le importó quién estaba a su lado, pero salió de allí con el perdón y con Dios escuchándolo. Mi amado, mi amada en el Señor, llegó el tiempo de que como iglesia volvamos al lugar correcto. Sí, en cuanto al mundo somos gobierno, pero en cuanto a Dios estamos a sus pies, perfumamos sus pies, adoramos y dejamos nuestras lágrimas, nuestros sentimientos, nuestra emoción, nuestro amor, nuestro énfasis, nuestro desborde queda a sus pies. Y no importa si los que ven lo entienden o no, nuestro servicio es por amor, nuestra adoración es por amor, nuestra alabanza es por amor, nuestras actitudes son por amor. Si vivimos en santidad no es una competencia para saber quiénes son más santos, es por amor. Nuestra necesidad de agradarlo y de vivir para Él no es una competencia por ganar el cielo, porque no se gana con obras. Es una vida que ha reconocido y que vive agradecida porque fue perdonada, porque se nos pagaron los 500 denarios, se nos perdonaron los 500 denarios, que al que mucho se le ha perdonado, mucho debe amar. Este es un llamado del Señor a que escojamos si queremos vivir a sus pies amándolo y agradecidos, o seguir sentados en la silla de Simón el fariseo, sintiendo que fue poco lo que se le perdonó, sintiendo que está sentado entre los grandes, que ya tiene su vida resuelta espiritualmente y que camina en la regla. Yo no sé usted, en mi caso yo tengo que elegir, y yo elijo vivir a sus pies. Yo elijo vivir amándolo, elijo vivir reconociendo cada día de mi vida que se me perdonó demasiado, elijo vivir sirviéndole por amor, elijo vivir caminando con Él, porque ¿a quién iré? Solo Él tiene esas palabras que sacian mi alma. Amado y amada en el Señor, vamos a orar, y te invito a que hoy hagas un recuento y elijas el lugar donde pasarás este tiempo hasta que el Señor venga. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy esta parábola, al igual que con Simón, nos obliga a elegir.
No importa si somos ministros, ministras y hemos predicado la palabra tuya por meses, por años o por mucho tiempo. No importa si le hemos predicado en la iglesia donde somos pastores. No importa si le hemos predicado en la ciudad o le hemos predicado en toda la nación o le hemos predicado en todos los países del mundo. No importa. El llamado es el mismo, a elegir nuestro lugar en tu presencia. Y el lugar en tu presencia correcto, Señor, es a tus pies. Es a tus pies.